Espero que pasen una buena jornada. Nosotros como Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Reconquista, apuntamos siempre a desarrollar diversos temas que son de interés general, en este caso de interés para empresas fundamentalmente. El tema calidad, que es un tema de vanguardia. En eso tenemos que agradecer profundamente a los que se dispusieron para trabajar en esto, inicialmente a nuestro señor decano, que enseguida le vamos a dar la palabra para que haga la presentación de un excelente técnico que es el señor Guido Castañazo, que viene a trabajar y a ofrecer su charla. Y por el lado de Electroluz, que tenemos una buena participación, se les agradece también porque entendemos que tienen acá Johnny y Kelly, digamos los gerentes de Electroluz, han trabajado también para que esto se pueda desarrollar sin costo, porque esta es una excelente presentación que generalmente hay que viajar o en el mejor de los casos abonarla, así que nosotros tenemos la posibilidad, lo agradecemos profundamente, así que desde ya muchas gracias a todos y por supuesto a ustedes como participantes, esperemos que tengan una buena jornada. Señor decano, si quiere hacer la presentación de nuestro técnico. Bienvenidos a esta convocatoria conjunta entre TÜV Rheinland, la UTN Facultad Regional Reconquista y el Polo Tecnológico del Norte Santafesino sobre un tema que es muy preciado para aquellas empresas que se quieren distinguir en función de calidad. Calidad según las normas internacionales ISO 9000, que ayudan a formalizar todo el control interno y favorecer el desarrollo de la calidad hacia el cliente. Cuando arrancó en el año 94 la primera versión, aquellos que nos iniciaron en aquella época con Electroluz, cuando pudimos implementarla como primera empresa en el país que acreditaba calidad en obras, apareció la versión 2000 a trabajar afanosamente a adecuar toda esta nueva versión, y cuando ya estábamos afianzados, gracias a Dios, apareció la versión 2008. Entre revolcones y acomodamientos trabajamos con la 2008 y ahora por suerte aparece la versión 2015. Solo Dios sabrá cuándo aparecerá la próxima versión. Así que debemos agradecer que un auditor líder de la calidad internacional, Guido Castañazo, en conjunción con la empresa TÜV Rheinland, una de las 5 que están acreditadas en el organismo argentino de acreditación como empresa certificadora. Son solo 5, aunque hay más, pero las que están reconocidas son 5, y él nos va a dar en esta charla informativa que en función del pedido de varias empresas pensamos para el año que viene formalizar un taller o un seminario de un día de duración con cupo que el auditor líder después dirá, generalmente no son muchos, ya que se interactúa mucho, para aquellas empresas que quieran realmente hacer el pasaje de la 2015. Así que agradezco al auditor líder su predisposición a esta charla informativa, no explicativa ni consultiva. Sí atenderá algunas preguntas generales, pero no consultas específicas, porque no va a dar el tiempo. Así que, Guido Castañazo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Ya creo que me han presentado. Mi nombre es Guido Castañazo, de TÜV Rheinland. Antes de comenzar quería un poco comentarles qué es TÜV, porque tal vez muchos de ustedes no lo tengan identificado. TÜV es un organismo certificador que nació en 1872 en Alemania, en el Rin Medio, en la ciudad de Colonia, por eso lo de Rheinland. Está prestando servicios en el mundo en prácticamente 420 oficinas y 65 países, y es el cuarto certificador a nivel mundial de distintas índoles, ¿no? Hoy prácticamente es posible certificar cualquier tipo de procesos y productos. Nosotros estamos muy focalizados en lo que es la industria de la generación de energía. Esto involucra lo que es petróleo, gas y nuclear, y estamos muy focalizados en la industria automotriz.
Si bien también prestamos actividades en distintas áreas y otros tipos de tecnologías, básicamente somos reconocidos mundialmente en estas áreas de injerencia. En Argentina estamos desde el año 1985, somos el cuarto certificador también en cantidad de clientes y estamos ya desde el año 2010 en una política de expansión dentro del interior del país. En el año 2010 se generó la oficina de Rosario y recientemente hemos abierto una nueva oficina en Tucumán. Tenemos sitios físicos en Buenos Aires, en Córdoba, en San Juan, en Comodoro Rivadavia, y esto nos hace estar muy cerca de nuestros clientes. La idea de la presentación de hoy, aprovechando el evento que es de característica internacional de la nueva generación de la norma, es brindarles a ustedes, al igual que hacemos con nuestros clientes, nuestra visión sobre la nueva norma, marcar los cambios significativos que va a tener y tratar de generar un poco de luz en un ámbito donde hoy estamos descubriendo un nuevo documento que creemos que se adapta mucho a las necesidades actuales de las empresas y fundamentalmente de las empresas argentinas. ¿Por qué se revisa una norma? Básicamente la norma ISO 9001, o técnicamente una norma cada 5 años se revisa. En este caso la última versión es del 2008, con lo cual se había pasado bastantes años desde la última revisión. Y el ISO, que es el organismo que la edita, va generando información previa para poder hacer una revisión. Esa información previa se basa primero en una encuesta a clientes y usuarios, en donde generamos una base de datos con distintos inconvenientes o mejoras que podría tener el documento. Esto se hace a nivel mundial, relevando distintos tipos de empresas, tanto en operatorias como en tamaños y tipos de organizaciones. También, a partir de esa encuesta y esta política de revisión permanente que están teniendo, se generó un documento que no había un documento que unificara los criterios de las normas de gestión. Aquellos que tengan experiencia en algún otro tipo de norma, como la ISO 14001 de medio ambiente, la OSHA 18001 de seguridad ocupacional, podrán identificar que no había una linealidad con respecto a la 9001, con respecto a los capítulos. Y así muchas normas de gestión que existen, actualmente existen 52 sistemas certificables, podrían nombrar normas como la ISO 13485 para dispositivos médicos o la ISO 16949 para la industria automotriz. Cada una tenía su propia estructura. Una de las cuestiones que ISO tomó en cuenta fue generar un nuevo documento que se le llama SL o de alto nivel, en donde definió que de aquí en más todos los documentos del sistema de gestión van a estar normalizada su redacción en una estructura de 10 capítulos y anexos, y que es el resultado un poco de este nuevo documento. ¿Cuáles son los cambios significativos? Y como un resumen que después voy a empezar a detallar por capítulos y a nombrarles un poco las características de cada punto nuevo que está teniendo la norma. Para aquellas empresas que ya hoy estén teniendo un sistema de gestión de calidad o que en cierta manera estén implementando un sistema de gestión de calidad, quédense tranquilos que se mantienen todos los requisitos de la versión 2008. El tema es que se agregan nuevos requisitos y esas serían un poco las adecuaciones que deberían hacerse. La norma fue redactada por el Comité Técnico del 176 dentro de la ISO, en el subcomité número 2, que genera el documento y es el encargado de revisionar el documento cada vez que se haga. Esta norma es la 5ª edición y va a reemplazar totalmente a la 4ª de aquí a 3 años. ¿Por qué digo de aquí a 3 años? Porque ahora estamos en un proceso de transición donde coexiste la vigencia de ambas normas. Es decir, es factible encontrar de aquí hasta el 15 de septiembre del 2018 empresas que posean certificaciones con la versión 2008 y empresas que comiencen a tener certificaciones con la versión 2015. Hay todo un esquema de transición que nosotros vamos a nombrar más adelante para que cada empresa pueda saber cómo pasar de una norma a la otra. Y obviamente las empresas nuevas que se incorporen al sistema de certificación podrán estar en este periodo de coexistencia por cualquiera de los dos documentos. Pero a partir del 15 de septiembre del 2018 deberán sí o sí pasar su sistema de certificación a la nueva versión.
La redacción nueva incluye 10 capítulos y 2 anexos. Si recuerdan, la vieja versión del 2008 solo tenía 8 capítulos y anexos. El periodo de transición, como les decía, es de 3 años y hay un esquema de transición dictado por el IAF, que es el internacional, el AIF, que es el International Accreditation Forum, que es el organismo internacional de acreditación, que es el que regula todos los procesos de certificación. Una de las transformaciones importantes o una de las quejas que tenía la vieja versión es que normalmente hablaba de productos y no hablaba de servicios, ¿no? Y las empresas prestadoras de servicios, como por ejemplo una empresa de informática o una empresa que brindaba servicios de limpiezas, se sentía un poco excluida y no entendía el concepto de producto y servicio, con lo cual en esta nueva versión se deja de lado lo que es la palabra producto por una conjunción de productos y servicios. La nueva redacción es mucho más dinámica, inclusive en muchos de los aspectos que el viejo documento no generaba o generaba algunas dudas, se ha ido aclarando, fundamentalmente en el concepto de gestión por procesos. Antiguamente, entender lo que era un proceso y lo que implicaba en una empresa un proceso y cómo debería gestionarlo era un poco confuso, y al momento de auditarlo se generaban muchas dudas. En este nuevo documento, en su apartado 4.1, especifica claramente qué características tiene que tener un proceso y cómo lo debe demostrar una empresa. Nosotros siempre decimos que en el momento de realizar una auditoría, la mejor auditoría para el auditado es aquella en donde el auditor pregunta y el auditado contesta sin hablar, es decir, que responde a través de las evidencias. Y es algo que nos cuesta a veces hacer entender a nuestros clientes, ¿no? Muchas veces nos empiezan a comentar las respuestas y es lo que uno no quiere. Lo que uno busca es tener evidencia de lo que han hecho. Y por eso intentamos, y la norma en este sentido ha generado mucha claridad en muchos puntos para que el auditado pueda contestar sin tener que hablar, simplemente demostrando que lo ha hecho. Empiezan a aparecer algunos conceptos nuevos que para organizaciones y fundamentalmente para países como los nuestros en Latinoamérica son importantes. La primera de ellas y la primera incorporación nueva es lo que se llama el análisis del contexto de la organización. Es decir, esta nueva norma es una norma que trabaja mucho en lo preventivo a través de lo que se llama el análisis de riesgo, y es el primer concepto que agrega. Hoy este documento nos va a exigir que la organización pueda hacer un análisis de riesgo a partir de analizar qué riesgo puede tener sus productos o sus servicios, qué riesgo pueden tener sus procesos y qué riesgo tiene como organización. Imagínense este concepto de analizar qué riesgo tenemos como organización en un país como Argentina, que a veces las reglas de juego no son muy claras y oscilantes, ¿no? Obviamente en países europeos las cosas son un poco más ordenadas y los riesgos se van minimizando, con lo cual creo que este documento nos viene muy bien para poder gestionar nuestras empresas. El segundo concepto nuevo es lo que se llama partes interesadas. Siempre estábamos escuchando lo que era clientes, satisfacción del cliente, la mejora continua y el enfoque hacia el cliente. Este nuevo documento incorpora el concepto de partes interesadas, con lo cual acá empiezan a existir, digamos, otros jugadores que antes no se tenían en cuenta, ¿no? Pensando en que los propios colaboradores son partes interesadas de la empresa, que la comunidad es una parte interesada de la empresa, que el Estado también puede ser una parte interesada de la empresa, y empiezan a existir otras figuras que antiguamente no existían o no se tenían en cuenta y hoy son necesarias tenerlas en cuenta y gestionarlas. El enfoque por procesos, como les decía antes, quedó claramente definido. Básicamente la norma nos pide identificar los procesos que tiene la organización dentro, identificar para cada proceso cuáles son sus entradas y cuáles son las salidas esperadas, identificar claramente qué indicadores van a tener para gestionar y mostrar que esos procesos son en principio eficaces y luego eficientes. Exige la capacidad de tener un responsable por procesos, y esto lo dice muy claramente, con lo cual genera claridad en conceptos
que antiguamente eran discutibles al momento de una auditoría y que yo creo que hoy es un valor agregado importante. Se genera lo que es la evaluación de riesgos internos y externos, no simplemente el análisis de riesgo externo que una organización podría tener. Esto está vinculado al mercado, a las reglas del mercado, a los gobiernos, a la relación con el Estado, a la relación con la comunidad, sino también los riesgos internos. Y acá empezamos a incorporar temas como son la retirada de los históricos dentro de la empresa, la sucesión de los directivos, el hecho que hoy nos preocupa bastante, la rotación alta de personal calificado y que nos genera vacíos. Y también nos trae de la mano un nuevo tema que es la gestión del conocimiento. Como entiende que estas posibles caídas de recursos importantes dentro de la empresa pueden generar vacíos que generan impacto sobre los sistemas de gestión de las empresas, incorpora el concepto de la gestión del conocimiento como una herramienta más para administrar a la organización. Algo importante, aquellos que tengan experiencia en la norma, se acuerdan que en las normas nos exigían manuales de calidad, objetivos, procedimientos, instructivos. Todos estos términos desaparecen dentro del documento y empieza a hablar de información documentada. Ya no existe más el término instructivo, procedimiento, manual de calidad, objetivo. Habla que la organización tiene que definir su estructura de información documentada. Obviamente aquellos que ya tengan manuales, procedimientos e instructivos no tienen nada porque todo sirve, pero no nos obliga, de hecho deja dentro del texto, no existe más la palabra manual de calidad, con lo cual una empresa con la versión 2015 teóricamente podría estar gestionándose sin un manual de calidad. Nosotros seguimos recomendando la necesidad de tenerlo porque hay mucha información que no sabemos dónde colocar y es el lugar apropiado, pero técnicamente podríamos no tenerlo, con lo cual se hizo un documento muy dinámico al momento de gestionar una organización. Sí nos marca requerimientos donde debemos tener información documentada y la empresa decidirá cómo va a documentar sus distintas estrategias. También hay que entender que como parte de la gestión del conocimiento, cuando uno describe un instructivo o hace un procedimiento donde describe una práctica operativa, está transfiriendo conocimiento, es decir, lo está gestionando. Con lo cual nosotros seguimos insistiendo en la importancia que tiene cuando uno habla de una empresa con un sistema de gestión, que las cuestiones estén documentadas. Muchas veces pregonamos, yo digo, hay una diferencia muy grande entre un emprendimiento y una empresa, y no viene dado por el tamaño, sino por su gestión, Conozco muchos emprendimientos de miles de empleados y conozco muchas empresas de 3 o 4 empleados, o nanoempresas diríamos, pero la diferencia está en la gestión fundamentalmente de su dirección y sus equipos, Tener gran cantidad de empleados no es garantía de ser una empresa, Muchas veces vemos organizaciones con mucha gente y que gestionan como si fuera un taller, sin desmerecer los talleres. El concepto, los proveedores son vistos como partes interesadas y empiezan a tener una presencia mucho más importante. Se amplía el concepto de proveedor a algo un poco más amplio, no simplemente el hecho de proveer materias primas, sino poder prestar servicios a nombre de la empresa o de la organización, con lo cual la relación es mucho más estrecha. Es incluido dentro de los esquemas de revisión por la dirección, hay que hacer un análisis de los proveedores, cosas que antiguamente no aparecían, y también se lo ve como una parte interesada, por lo cual cuando uno hace un análisis de las partes interesadas, una de ellas que ingresa como nueva en este circuito es la presencia de los proveedores. Les dije, el manual de calidad ya no hay una exigencia y lamentablemente todos aquellos que cobraban sueldos adicionales por ser representantes por la dirección les vayan devolviéndolo porque tampoco ya es más exigible tener un representante de la dirección. ¿Y qué pasa con esta figura? La idea de la norma es darle mucha más identidad a la dirección, es decir, que los directores ya no se nos van a poder escapar, siempre dejaban a uno en representación y él era el que ponía la cara y recibía los cachetazos. Hoy esa figura no es obligación y le da mucha más representabilidad al funcionamiento de la dirección, inclusive
genera una línea de responsabilidades que antes quedaba un poco ambigua, hoy deja claro que es responsabilidad de la dirección. Así que los amigos directores tendrán que estar un poco más presentes. Acá hay gente en la primera línea que se la ríe, pero bueno. Se siguen manteniendo los principios de la calidad. Antes, si recuerdan, en la ISO 9000 de fundamentos y vocabulario se nombraban 8 principios. En esta nueva versión se siguen manteniendo 7 de ellos y se van incorporando dentro del documento, con lo cual los principios de calidad serían las columnas por las cuales una organización basa su sistema de gestión. Ya no existe la limitación de las exclusiones de la norma. Antiguamente, en la versión 2008, una organización podía excluir cualquier apartado del capítulo 7, que era el capítulo, diríamos, productivo, siempre y cuando lo pudiera justificar. Básicamente, una organización podía excluir lo que era las compras, la comercialización, diseño y desarrollo, lo que podía ser la calibración de instrumentos, siempre y cuando lo pudiera justificar. En este nuevo documento no hay limitaciones, es decir, podemos llegar a excluir cualquier párrafo de la norma en la aplicación, obviamente siempre y cuando lo puedan justificar. No está limitado a un punto específico de la norma. Hay cambios en las secciones, como les decía, pasamos a un esquema de 10 secciones y aquí les presento la diferencia entre una versión y la otra. Acá tienen el doble esquema de la versión 2008 y la nueva versión 2015, donde pasamos de 8 capítulos a 10 capítulos. Básicamente los 3 iniciales se mantienen en el tiempo, no hay diferencia con ellos. Sí empezamos a tener diferencia a partir del 4º capítulo. Como ven ahí marcado en rojo, tenemos el famoso círculo de Deming, ¿no? De planificar, hacer, verificar y actuar, donde bueno, se van definiendo. Y como ven, el nuevo documento, a partir del capítulo del contexto de la organización, liderazgo, planificación y soporte, le está dando mucha importancia a lo que es la planificación. Es decir, esta es una norma, si bien desaparecen las acciones preventivas y aparecen los análisis de riesgo, conceptualmente es una norma que trata de prevenir, con lo cual trabaja muchísimo en la planificación y el análisis previo, cosas que normalmente nos cuesta mucho. Normalmente la industria argentina es una industria de acción, no es una industria de planificación, y termina siendo un inconveniente, ¿no? Esta norma focaliza muchísimo lo que es la planificación. Después, el proceso de realización del producto se transforma en operaciones, y lo que era medición, análisis y mejora lo tenemos a partir de la evaluación del rendimiento y lo que es el capítulo de mejora. Existen algunas diferencias en los términos, como veníamos hablando con el viejo documento. Lo que era producto ahora se transforma en productos y servicios. Lo que eran documentos y registros pasaron a ser información documentada. Lo que es ambiente de trabajo, hablamos de ambiente de las operaciones de los procesos. Este era un punto conflictivo. Si recuerdan la norma, seguro muchos de la clase la recuerdan de memoria. Hay una línea de proyección electroluz que seguramente la sabrá de memoria. El capítulo 6.4 de ambiente de trabajo era muy discutido porque se discutía sobre la interpretación del ambiente de trabajo sobre el producto o las personas. Lamentablemente la norma habla del producto o los procesos, no de las personas. Con lo cual hoy aclara en el término que es ambiente de las operaciones de los procesos. ¿Esto qué significa? No es que no nos preocupen las personas, pero el enfoque que se hace al momento de la auditoría es cómo el ambiente de trabajo puede afectar o no a los procesos y a los productos. Equipos de seguimiento y medición se transforman en recursos de seguimiento y medición. Este era también un punto discutido en los momentos de la auditoría, porque básicamente se pretendía concentrarse en lo que era un equipo de medición o un instrumento de medición, y hoy existen dispositivos o métodos como un Pocayoke, que termina siendo un dispositivo que garantiza el requerimiento de una pieza o de un producto y que hoy se incorpora a la familia como si fuera un instrumento y requiere de control, ¿no? Antiguamente estos eran ámbitos grises que generaban discusiones. Entonces hoy incorporamos a tener bajo control no solo lo que son instrumentos de medición y arrojan un valor numérico o cualitativo de una variable,
sino también a dispositivos que terminan generando una confianza sobre un requisito y se incorporan en esta familia. Productos comprados se transforman en productos y servicios provistos externamente y el proveedor en provisión externa. Este era el esquema de tiempo que tenía la norma. Ya obviamente todas las fases están cubiertas. La última fase fue la votación del borrador final, que estuvo desde el 9 de julio del 2015 hasta el 9 de septiembre del 2015, donde se realizó la votación del último borrador, y la fecha de nacimiento del documento fue el 15 de septiembre del 2015, es el día cero de este proceso. Esto es muy importante porque el IAF, el International Accreditation Forum, ahora me salió bien, es el que regula a partir de esta fecha, da el plazo de 3 años para la coexistencia de los certificados. Con lo cual el 15 de septiembre del 2018 no puede existir, se dan de baja todos los certificados con la vieja versión. El otro día en otra charla similar a esta me preguntaban, bueno, ¿una empresa puede certificar el 14 de septiembre del 2018 con la versión vieja? Sí, va a durar un día, pero técnicamente puede, ¿no? En todo ese periodo podemos hacerlo. Acá tenemos el nuevo documento y los 10 capítulos en los cuales quedaron conformados este documento. Hoy todas las normas de gestión van a tener un esquema similar a este, que se le llama de alto nivel o SL, y va a estar con el prólogo de introducción, objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos de definiciones, este es similar a la versión anterior, y los cambios significativos aparecen a partir del 4º capítulo, donde comenzamos con el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, apoyo, operaciones, evaluación de desempeño y mejora. Hay 2 anexos. El anexo A, que es informativo, donde aclara sobre la nueva estructura y da definiciones de terminología y conceptos nuevos. Y el anexo B, donde hay una matriz muy interesante con una serie de documentos que se llaman guías. Son guías del paquete 10.000. Empezamos con el 10.001, 10.002, 10.003, 10.004 y así hasta aproximadamente el 10.020 y pico, 22, 23, que son guías de aplicación, no son certificables, pero sí que hablan de distintos temas. Como por ejemplo la ISO 10.012, que es una norma vinculada a metrología y que me sirve para la gestión de instrumentos y calibraciones internas dentro de una organización. Lo que hay en ese anexo B es una tabla de trazabilidad o de compatibilidad entre este documento y esas guías. No dejó de existir una correspondencia que teníamos en el viejo documento entre la ISO 9001 y la 14001 de medio ambiente, y también no existe más la tabla de cambios que había entre una versión y la anterior, ¿no? La introducción, mantenemos los principios de gestión de calidad, que se mantienen 7 de ellos dentro de la estructura documental, y también se da, bueno, declaraciones de cada uno, cuál es la base racional de cada uno de esos principios, qué beneficio tiene y ejemplos de acciones posibles vinculados a estos principios. Todos estos términos están dentro de lo que es la introducción de la norma. Están incorporados antiguamente lo que eran principios de calidad, se veían en la ISO 9000 de fundamento y vocabulario, ahora se incorporaron dentro del concepto de introducción. Uno de los cambios importantes es lo que es el enfoque en procesos y el pensamiento basado en riesgo. Esto es una de las grandes conclusiones que deja este nuevo documento, o sea, es importantísimo que la organización empiece a entender que las acciones de gestión se basan en la prevención, con lo cual las herramientas que pueda aplicar para lo que sea el análisis de riesgo, obviamente como toda norma de gestión, no da respuesta. Son las normas técnicamente me indican los deberes que tengo que cumplir y cada organización dirá cómo lo va a realizar. Básicamente podemos hablar de que yo para analizar el riesgo de un producto o un servicio puedo hacer una matriz de riesgo, para hacer un análisis de un proceso puedo hacer un FODA, o para hacer un análisis de una organización, perdón, para hacer un análisis de un proceso puedo hacer un ANFE, o para hacer un análisis de una organización puedo hacer un FODA. 3 herramientas completamente distintas, metodológicas,
que me generan de cierta manera una metodología para hacer análisis de riesgo a los 3 niveles exigibles por la norma. El enfoque o el pensamiento basado en riesgo está permanentemente en todos sus capítulos. Fíjense que está en el capítulo 4, en el 5, en el 6, en el 9 y en el 10. Es decir, que hoy básicamente centra el funcionamiento en este enfoque y esto da cabida a la importancia que tiene este nuevo concepto. Para aquellos que tengan experiencia en normas de seguridad, como normas del medio ambiente, ISO 14001, las OSHA 18001, o normas relativamente nuevas como la ISO 39001 de seguridad vial, todo lo que es enfoque y análisis de riesgo es muy habitual. Es decir, sería muy similar a eso, y yo creo que esta norma de calidad era la única que había quedado en cierta manera huérfana de este tipo de análisis. Lo que se hizo es alinearla a los estándares o otros estándares de gestión que ya era habitual hacer análisis de riesgos. Bien. Si recuerdan el viejo esquema de Deming que tenía el antiguo documento de planificar, hacer, verificar, actuar, se transformó un poco, y básicamente quiero recalcar los datos de entrada que tenemos acá a la izquierda, donde fíjense que ahí tenemos la organización y su contexto, los requisitos del cliente y también necesidad y expectativa de las partes interesadas como datos de entrada del proceso de una organización. Y como salida tenemos la satisfacción del cliente, los resultados del sistema de gestión de calidad y lo que sean los productos y servicios dados por esa organización. Operativamente adentro aparecen todos los procesos de gestión que tiene una organización. Este es el nuevo esquema que mantiene este nuevo documento y obviamente cambió con respecto al anterior. El objeto y campo de aplicación mantienen los dos objetos que tenía el documento anterior sin cambios significativos. O sea, en esto es igual. Una organización cuando aplicar un sistema de gestión, cuando necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, o bien cuando aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos de mejora. Dejó de hablar de mejora continua, sino simplemente de mejora, y del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales reglamentarios aplicables. Acá la diferencia es que habla de productos y servicios y no solo de productos, y que deja de lado el concepto de mejora continua por mejora. Los capítulos 2 y 3 no hay cambio significativo, pero sí queremos marcar 3 conceptos nuevos que se empiezan a plasmar, ¿no? El primero de ellos, lo que es el contexto de la organización, técnicamente como definición es la combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y el logro de sus objetivos, ¿no? En el apartado 4.1 de la norma, lo primero que nos pide es analizar el contexto de la organización, ¿no? Y realmente no solo tenemos bastante para hacer con el contexto externo, sino también cuando uno empieza a analizar las organizaciones, el contexto interno también es muy preocupante. Con lo cual, esto nos obliga a tener algún tipo de desarrollo internamente y gestionarlo. El riesgo como concepto, ¿no? El riesgo es el efecto de la incertidumbre, con lo cual acá la organización no solo tendrá que analizarlo, sino tomar medidas para poder minimizarlo, controlarlo o erradicarlo, que son las ideas de gestión de un riesgo. Y también el concepto de parte interesada, ¿no? Que habla de persona u otra organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad, en este caso de la organización. Estos 3 son los grandes, podríamos decir, las 3 grandes definiciones nuevas a las que veníamos trabajando y que obviamente este nuevo documento le da mucha importancia. El capítulo 4 habla de lleno del contexto de la organización. Me habla en el 4.1 de lo que es la comprensión de la organización y su contexto. En 4.2 es la comprensión de las necesidades de las partes interesadas. Acá me obliga a definir cuáles son las partes interesadas que tiene mi organización, porque después voy a tener que gestionarlas.
La determinación del alcance, si se acuerdan antiguamente el alcance de un sistema de gestión estaba definido dentro del manual de calidad. En este caso, como desapareció el manual de calidad, sí me pide definir el alcance y estaría dentro de este apartado, y la idea es que ustedes puedan mantener un manual de calidad o generar algún documento donde puedan definir el alcance del sistema de gestión. Y lo que es, a mi entender, uno de los capítulos más importantes es donde habla del sistema de gestión de calidad y sus procesos. ¿Por qué digo muy importante? Porque da claramente aquí adentro la definición de un proceso y qué facetas debería cubrir una organización para demostrar que gestiona bajo procesos. Para ayudarnos, la norma genera en su anexo A algunas definiciones complementarias donde nos dan interpretación, en este caso en el A3, de partes interesadas, o en el A5 de lo que es las exclusiones y la aplicabilidad de la norma, ¿no? Los anexos no son parte o sea, si bien están en el documento, no son requisitos al momento de una auditoría. En este caso son textos aclaratorios, ¿no? Y de interpretación. El anexo A6 me habla de lo que es información documentada, que si ustedes recuerdan eran los viejos apartados 423 y 424 de control de documento y control de registro, que hoy se transforman, dejan de existir y pasan a ser información documentada. Técnicamente es algo muy similar. En este caso la norma nos da mucha amplitud para poder definir la información documentada que pretendemos tener. Deja de existir el manual de calidad y deja de existir los conceptos de procedimientos, documentos o instructivos que teníamos antiguamente. No quiere decir que no los vamos a seguir manteniendo, sino simplemente que los llama de otra manera. El capítulo 5 se transformó en el capítulo de liderazgo, donde se le da mucha más identidad a la dirección, no solo por una gestión por un representante, sino no se la independiza, sino se pide la gestión integral de toda la dirección. Hablamos del liderazgo y su compromiso. Tenemos el enfoque al cliente que se sigue manteniendo al igual que la versión anterior. La definición de la política de calidad, que es un documento obligatorio, y acá me va a pedir información documentada, con lo cual voy a tener que tener un documento definiendo la política de calidad, y todas las definiciones de roles, responsabilidad y autoridad que antiguamente uno vinculaba a través de los organigramas o definiciones de competencia a partir de las definiciones dentro del área de recursos humanos. Existen nuevos conceptos con respecto al liderazgo y al compromiso que obliga más a la dirección, y lo que eran los objetivos de calidad dejan de estar dentro del área de la dirección y pasan dentro del área de planificación al capítulo 6. Se siguen manteniendo los objetivos de calidad, inclusive es una de las áreas que aclaró bastante el nuevo documento cómo gestionar un objetivo de calidad. La revisión por la dirección sale dentro del ámbito del capítulo de la dirección y se lleva al capítulo 9, en el apartado 9.3, que es el capítulo de seguimiento, donde una de las actividades de seguimiento es la revisión por la dirección. Lamentablemente despedimos al representante de la dirección, ya no va a prestar servicio dentro de la organización. Este es un capítulo muy importante, el de planificación, o sea, deja bien claro que la idea de la norma es que trabajemos de manera planificada y no como resultado de un esfuerzo, con lo cual la primera etapa de la planificación son las acciones que va a tomar la organización para abordar sus riesgos y oportunidades. El análisis de riesgo no se debe limitar a factores negativos, sino también a factores positivos. Hoy a veces es tan riesgoso tener inconvenientes económico-financieros como tener crecimientos abruptos de un negocio. Con lo cual, la idea de la norma es poder analizar no solo los riesgos, sino también las oportunidades. Y obviamente desde el punto de vista de la planificación. Tenemos los objetivos de calidad para lograr que el sistema de gestión de calidad cumpla sus objetivos. Profundizó la definición de objetivos y qué requisitos se deben cumplir para demostrar que tenemos objetivos de calidad. Antiguamente hablábamos con términos que el objetivo debía ser medible, acotado, seguido. Bueno, hoy todas estas cuestiones mnemotécnicas que se utilizaban para definir un objetivo quedan expresadas dentro del documento, con lo cual tampoco hay más dudas al momento de auditar cómo demostrar si se cumple o no con la expresión de un objetivo de calidad.
Bueno, planificación de los cambios. Normalmente cambiamos las cosas, no planificamos nada y son resultados del día a día. Bueno, esta norma enfoca también el hecho de que ustedes gestionen los cambios y obviamente se hagan de manera ordenada y previamente planificada, ¿no? Esto en muchas facetas, no solo en las productivas, sino en procesos de soporte como es el de diseño y desarrollo, involucra de lleno a lo que es la planificación de cambios. Acá como soporte tenemos el anexo 4 que me habla de riesgos y oportunidades y siempre hablamos de lo que es cambio vinculado al sistema de gestión de calidad. El apartado número 7 habla de lo que es apoyo. Acá tenemos recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Cuando hablamos de recursos, si recuerdan la vieja versión, como recursos tenían recursos humanos, ambiente de trabajo, infraestructura, o recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo. Hoy la definición de recursos habla del personal, de las infraestructuras, del ambiente para la operación de los procesos, de los recursos para seguimiento y medición, que acá sería el viejo concepto del 7.6 de los instrumentos de calibración, y los conocimientos de la organización. Es decir, este último párrafo, el de conocimiento de la organización, es lo que nosotros llamamos gestión del conocimiento y es enfocada por la norma como un recurso. Y de hecho, hay muchas organizaciones que su recurso es el conocimiento. No pasa por infraestructura, no pasa por bienes materiales, sino por una gestión del conocimiento. Y cada vez más se da que las organizaciones que agregan valor a través del conocimiento son las que mejores rentabilidades están teniendo, ¿no? Con lo cual, bueno, le da mucha importancia a la norma, la contabiliza dentro del área de recursos. Las definiciones de competencias son similares a las versiones anteriores, ¿no? De cada puesto tener su competencia, los roles, responsabilidades, qué competencias mínimas debería tener la persona para estar cubriendo un puesto. De aquí se desprende todo lo que era el tema de capacitaciones, desarrollo o tomas de decisiones para cumplir esas competencias. A nuestro entender, lo que es toma de conciencia le genera un aumento de la responsabilidad individual de las personas. Muchas veces en un proceso de auditoría veíamos que los incumplimientos eran en cierta manera relacionados con la falta de compromiso de la dirección y en este caso este nuevo documento lo que hace es realmente relacionar la toma de conciencia de cada uno en cómo puede afectar a los resultados positivos o negativos de un sistema de gestión y se bajan los niveles de responsabilidades a las personas individualmente. La comunicación interna, la comunicación estamos hablando no solo del proceso de comunicación con el cliente o externa, sino habla del proceso de comunicación con las partes interesadas y obviamente el proceso de comunicación interna dentro de la organización. Información documentada que nos hace una amplitud en el anexo A6, toda la definición sería el equivalente a los apartados 4.2.3 y 4.2.4 de la vieja versión, donde acá nos hablan de cómo crear, modificar o actualizar todo el sistema documental que tenga la organización. El capítulo 8 de operaciones era el viejo capítulo 7 productivo, donde tenemos la planificación y control operacional, es decir, la planificación de la producción, ya sea de productos o servicios. En el 8.2 lo que son requisitos para los productos y servicios, lo que uno traducido al español diría el proceso de comercialización, cómo se definen las variables o requisitos de una comercialización. En el 8.3 tenemos lo que es diseño y desarrollo, manteniéndose la estructura muy similar a la anterior, haciendo mucho hincapié en lo que es la verificación y validación de los proyectos, cosas que a veces nos cuesta. Realmente la industria argentina se caracteriza por verificar un poco y por validar nada, y normalmente validamos con el cliente en el campo en el sentido, con el producto en la calle y pagando los costos que esto tiene, a la inversa de otros tipos de organizaciones que normalmente desarrollan sus laboratorios internos, hacen testeos dentro de la organización y una vez que está aprobado el producto se larga a la calle. Nosotros en esto, en los últimos 10 años, mejoró muchísimo. O sea, de empresas que cuando uno hablaba de laboratorio de fábrica los echaban a patada, a hoy a tener 7 u 8 laboratorios de fábrica testeando producto y validando producto, pero creemos que hay mucho por trabajar en esta materia. El control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, lo que era compra, la gestión de compra, básicamente el concepto se mantiene en el tiempo y seguimos con una gestión de compra muy parecida a la versión anterior. En el apartado
medular en cuanto a la producción y prestación de servicios, sería el 8.5 de producción y prestación y provisión de servicios. La liberación de los productos y servicios finalizados del proceso productivo y lo que es el control de la salida de no conforme, es decir, el producto no conforme, cómo es controlado, segregado, identificado y obviamente el tratamiento posterior por parte de la organización. Tenemos en el anexo A8, nos ayuda un poco con lo que es la definición de suministrados externamente. En el 9, que es evaluación de desempeño, tenemos 3 herramientas para evaluar desempeño, lo que es el seguimiento, medición y evaluación. Recuerden que no se puede controlar lo que no se mide, con lo cual uno de los conceptos fundamentales de un sistema de gestión es que la empresa pueda tener su tablero de comando y poder controlar y medir para tomar decisiones. Esto llevado a cada proceso. El proceso de auditoría interna como herramienta de seguimiento y de mucho valor agregado y eficaz dentro de las organizaciones, y obviamente lo que es la revisión por la dirección. Dentro del seguimiento, medición y análisis y evaluación tenemos lo que es también la satisfacción del cliente, la típica encuesta que ustedes responden normalmente cuando decimos satisfacción del cliente. La norma es un poco más amplia, habla de tener herramientas para captar la percepción del cliente, no habla de tener encuestas, pero normalmente se responde a través de una encuesta. Y el último capítulo es el 10 de mejora, donde habla de no conformidad y acción correctiva. Lamentablemente tenemos que despedir conjuntamente con el representante de la dirección las acciones preventivas, porque ya hablamos de análisis de riesgo, y la mejora continua, ¿no? Queda todo el ámbito de mejora con estos dos párrafos. Acciones preventivas se desprenden. Rápidamente les nombro 2 anexos, el A de la estructura y terminología, donde nos explica un poco el concepto de este formato de 10 capítulos y también las definiciones que tiene la norma, los distintos, cómo fueron transformándose los términos que se los comenté anteriormente, entre la versión del 2008 y la versión del 2015. Y el anexo también me habla de definiciones complementarias para productos y servicios, para la comprensión de las necesidades expectativas de las partes interesadas, el pensamiento basado en riesgos, lo que es la aplicabilidad de la norma y exclusiones, lo que es información documentada, tenemos conocimiento de la organización, y el control de procesos, productos y servicios controlados externamente también como aplicación complementaria. No es requisito de la norma, sino simplemente son notas complementarias a través de un anexo. En lo que es pensamiento basado en riesgo podemos ampliar, hay una ISO que es la ISO 31000 de gestión del riesgo, y que es un buen documento para poder hacer un análisis y gestión de riesgo dentro de una organización. En la aplicabilidad hablamos de las exclusiones y información documentada, lo que sería todo el tratamiento de procedimientos, documentos utilizados por la organización. En esta tabla del anexo B hay una relación entre la ISO 9001 y sus distintos capítulos y una serie de normas que son guías, no son normas certificables, con distintas temáticas. Las más conocidas, podemos hablar ahí, tenemos la 10012 de metrología y serviría para complementar todo el proceso de calibraciones internas dentro de la empresa, o en el 10 tenemos la 19011 para auditorías internas. Son distintas normas que no son certificables, pero que sí terminan siendo guías, y muchas de ellas con mucho valor agregado para una gestión interna. Va a existir, todavía no está publicada, una guía de ISO que se llama ISO TS 9002, que va a ser la interpretación de este documento para aplicar dentro de una organización, ¿no? Es una guía, por ser guía no es certificable, y que me va a servir a mí para traducir un poco la norma, entenderla y poder aplicar dentro de una organización. Es aplicable para el cliente en tercera parte, va a ser genérica, va a incluir ejemplos, está pensada para la estructura de fines y poder implementarlas. En teoría ya debería estar publicada, pero no hay nada, viene retrasada, pero seguramente se va a publicar en no mucho más tiempo. Y bueno, hasta aquí vimos lo que es la norma. La idea es que tuviera un pantallazo. Esta segunda etapa, que es un poquito
poquito más corta y más dinámica, es el proceso de transición que va a tener una empresa certificada con respecto a un documento, o sea, de la versión 2008 a la versión 2015. Hay que tener en cuenta que en este mercado de certificaciones en Argentina hay 27 organismos que prestan servicios, de los cuales solo 5 organismos están acreditados, y esto es algo muy importante de entender, porque el resto de los 22 organismos que otorgan certificados no estarían en condiciones técnicas ni de seguimiento para hacerlo, con lo cual ese certificado es de una aplicación relativa. Hoy existen jugadores importantes que, por ejemplo, para poder ser proveedores de ellos, como podemos hablar del caso del IPF, requiere que el proveedor esté certificado por un organismo acreditado. Es decir, que muchas empresas han hecho un esfuerzo para certificar y tal vez no han elegido el organismo correcto, con lo cual al momento de presentarse una licitación o tratar de proveer a un IPF, por dar un ejemplo, de hecho existen muchísimos. Si alguno tiene la posibilidad de proveer a Exiro, que es el comprador de Siderar, pasa lo mismo, exige y valora las certificaciones de sus proveedores a través de organismos acreditados, y hay muchísimas empresas que hacen esfuerzos, certifican y de repente se dan cuenta que están certificados por un organismo que no está acreditado y los deja fuera de una licitación, de una compra, simplemente por un tema administrativo. Para poder pasar a la nueva versión 2015, el IAF lo que exige es que hay un periodo de transición de 3 años, y para poder emitir ese certificado lo va a poder hacer a todo aquel organismo que esté acreditado y a través de una auditoría. Ese va a ser el requisito, por lo cual los organismos no acreditados no van a poder emitir certificados con la versión 2015. Estas auditorías tendrán un tiempo adicional a lo convencional, es decir, probablemente se exija un periodo mayor de auditoría porque hay que evaluar requerimientos nuevos y obviamente esto requiere de tiempos adicionales. Como ven, la norma se publicó el 15 de septiembre del 2015 y podríamos estar coexistiendo los dos certificados, o sea, cada empresa podrá tener uno, no puede estar certificada por las dos versiones, estará por la versión 2008 o por la versión 2015 hasta el 15 de septiembre del 2018. A partir de ahí, todos los certificados se darán de baja. A partir de esa fecha, todos serán certificados para la versión 2015. El IAF, el organismo madre en este proceso, es un organismo dependiente de la ISO, y este organismo regula a todos los organismos acreditadores del mundo. En este caso yo les marco dos organismos: el OA, que es el organismo argentino de acreditación, es el único habilitado en Argentina para otorgar acreditaciones, y el DAX, que sería el equivalente en Alemania. Nuestro organismo, el TÜV Rheinland, como organismo acreditado, y obviamente por tener operaciones en Alemania y en el resto del mundo, y en este caso en Argentina, estamos acreditados por ambos. Es decir, en Argentina nosotros soportamos en cierta manera las auditorías del OAR para verificar nuestra operatoria, y de DAX de Alemania. Es decir, tenemos doble control de nuestras operaciones en Argentina. A partir de esta acreditación, nuestros clientes también pueden recibir dos tipos de certificados: el certificado con acreditación de OA o el certificado con acreditación de DAX. De hecho, todo el staff de auditores de TÜV Rheinland están habilitados para poder hacer auditoría en cualquier lugar donde TÜV preste servicio. Esto nos genera que hoy podamos estar haciendo auditoría desde aquí en Alemania por estar validados y otorgar a nuestros clientes la certificación con la acreditación alemana si así lo necesitan. En Argentina hay una tasa importante de clientes con acreditación alemana, normalmente por vinculaciones con empresas de Alemania o por tipos de negocios específicos. La transferencia desde el punto de vista del organismo se va a basar en el entrenamiento de los grupos auditores, en el entrenamiento del back office o lo que es la oficina que procesa los resultados de auditoría y que otorgan las certificaciones. Acá hablamos desde el punto de vista del área comercial, coordinación o el propio centro de certificación, lo que es el entrenamiento de los revisores técnicos. Cada certificación es revisada por la oficina de certificación, por lo cual este personal requiere un entrenamiento específico para evaluar la información entregada,
y obviamente a partir de auditorías testigos. Cumplimentando todo esto, que para el caso de Tube Rayland estamos en condiciones técnicas de ofrecer certificaciones con la nueva versión 2015 con acreditación DAX, pero no lo podemos hacer con acreditación ODA, simplemente porque el ODA no está calificado todavía para poder acreditar la nueva versión. En Alemania esto ya está resuelto, en Argentina todavía estamos esperando que el ODA se habilite. El proceso de certificación consta de dos auditorías iniciales que llamamos fase 1, fase 2. Aquí adelante vemos indicada por F1 y F2 lo que sería la certificación. Tenemos auditorías de seguimiento, la F1 y F2, que son anuales. Y obviamente después de eso se genera lo que se llama la renovación del certificado. Si un certificado vigente en tiempo y forma es renovado y comienza un nuevo ciclo de 3 años de certificación. Técnicamente, cada periodo de certificación es de 3 años y si se mantiene el certificado vigente y con los seguimientos activos, se renuevan y los nuevos certificados van a mantener una fecha inicial de certificación original siempre y cuando no se caiga esto en el tiempo. Las auditorías, para que tengan una relación, las de fase 1 más fase 2, que sería la certificación original, sería la primera línea celeste del ICCA en cuanto a un esquema de tiempo para que tengan una relación con el resto de las auditorías. Tenemos las auditorías de renovación, que serían la segunda en azul, que son un poco menos que fase 1 y fase 2 conjuntamente. Y la tercera columna, la más pequeña de todas, sería el equivalente de la auditoría de seguimiento. Es decir, una empresa cuando certifica entre fase 1 y fase 2 es el momento más extenso de auditoría. En el tiempo va teniendo auditorías de seguimiento, que es el proceso más corto en el tiempo, y cuando renueva tendría una auditoría de características intermedias. ¿Qué pasaría con la nueva norma? Aquí tenemos en azul lo que sería la auditoría normal, manteniendo el esquema, y las columnas en amarillo-naranja sería el esquema adicional de tiempo que debería incorporarse. Es decir, si lo hacemos en una renovación, sería un equivalente al 50% del tiempo que tiene asignado la auditoría, obviamente extra. Es decir, si una auditoría hubiera sido normalmente de un día auditor, en este caso deberíamos estar haciendo auditoría de un día y medio. En lo que es un seguimiento sería un proceso similar. Si hacemos el trampo en un seguimiento, si la auditoría duraba un día, la evaluación de la nueva norma en este caso nos llevará 2 días. Y si lo podemos hacer en una auditoría especial pedida por el cliente por algún motivo, obviamente el tiempo es mucho mayor. Esto es una relación nada más para que tengan una idea. Hoy técnicamente una empresa se puede pasar en cualquier momento. Lo más conveniente es que sea el momento que pueda que certifique si es nueva, sino que pueda hacerlo en un mantenimiento, por lo cual, como los mantenimientos normalmente no se emiten nuevamente certificados, en este caso por cambiar de norma se le va a otorgar un nuevo certificado y se va a mantener en el tiempo la fecha original del antiguo certificado. Si lo hacen el segundo mantenimiento sería el mismo concepto y lo podemos estar planteando en una auditoría especial donde obviamente tendrá un nuevo certificado. ¿Qué recomendaciones damos a las organizaciones para hacer la transferencia? Primero, identificar cuáles son sus gaps, es decir, dónde están y dónde quieren llegar, cuáles son los puntos a cubrir o que no están contemplados actualmente. Bien alineados al nuevo documento, planificar la transición, los objetivos que tienen de llegar a la nueva norma, proveer entrenamiento y conciencia en la organización. Normalmente lo que es el tema de análisis de riesgo impacta en toda la organización, por lo cual es necesario que las estructuras se entrenen para poder hacer análisis de riesgo y actualizar su sistema de gestión de calidad y verificar su efectividad. Por último, cuando ya hayan desarrollado esto, recién ahí contactarse con su ente certificador para poder hacer la transición. Desde el punto de vista de Tube Rayland, ¿qué estamos haciendo con nuestros clientes o qué herramientas vamos a proveer para ayudarlos? Básicamente vamos a editar un documento que se llama Delta Checklist, que sería una checklist de autoevaluación que va a poder hacer cada cliente. Esto es específico para los clientes de Tube certificados, en
en donde ellos van a poder autoevaluarse su estado actual y en cierta manera a partir de ahí identificar su gap y obviamente poder analizar en qué situación está, ¿no? Ahí se estarían chequeando los requisitos, fundamentalmente los adicionales que tiene la norma, se concentra en el checklist, se concentra en los agregados, en las cosas que se vienen manteniendo no hace hincapié. Y al final del checklist hay una idea de todos los apartados que requieren información documentada, donde la organización va a poder autoevaluarse y ver si cumple con todos estos requisitos. Una vez que ellos puedan hacer su análisis, pueden pedir, y obviamente una vez que se han implementado los cambios, pueden pedir la transferencia de una norma a la otra. La idea de transición sea que se implementen los cambios detectados en la autoevaluación del Delta Checklist, verificar la efectividad de esos cambios, si realmente son aplicados y realmente cumplen con los objetivos que tenían planteados. Se puede pedir de manera opcional y fuera del proceso de certificación auditoría diagnóstico, que en este caso ayudará para saber el estado de las empresas y poder monitorearse. Y obviamente a partir de ahí sí pedir la auditoría de actualización, ¿no? En donde posterior a esa auditoría el centro de certificación decidirá el otorgamiento del nuevo certificado con la nueva versión. Hasta aquí es la presentación. La idea era que tengan un pantallazo y bueno, dejo abierto que si alguno tiene una pregunta puntual poder responderla de manera genérica. Me da tiempo de tomar agua. La versión 31 y la de 31. Esa está bastante parecida o tendría que ver con la modelo 1, se tendría alguna referencia. La ISO 31001 de gestión de riesgo es una norma específica para gestión de riesgo independientemente de qué sistema de gestión estemos hablando, ¿no? Porque la gestión de riesgo se utiliza en muchos aspectos. Inicialmente la gestión de riesgo, si yo les pregunto cuál es la actividad económica o productiva más segura del mundo, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la actividad económica productiva más segura del mundo? ¿Qué se imaginan lo que es más seguro del mundo? Exactamente, la financiera. Ni siquiera a nivel de la nuclear. La gestión de riesgo nace ahí. La gestión, este documento de la 31.000 es un documento genérico que habla de cómo analizar y gestionar riesgo. Obviamente hay más documentos complementarios, inclusive llega a haber algunas normas en español de gestión de riesgo, inclusive dentro de IAN hay algunos documentos de gestión que suelen ser traducciones de documentos internacionales. Que son herramientas. Hay muchísimas normas complementarias. Hay normas, por ejemplo, la 27.001 de gestión de información, que es muy utilizada para aquellas organizaciones que manejan información. ¿Y quiénes son organizaciones que manejan información? Un banco, una compañía de seguro, una clínica, un data center, eso es información. Y aquí habla desde la gestión de los datos, de la seguridad física, de la seguridad digital, y que cada vez estamos en esas cuestiones, cada vez la gestión crece. Hoy las herramientas de comunicación masiva como Facebook, Twitter, a mi entender creo que nos descomunican y son muy permeables a la quita de información personal. Hoy a través de cualquier dispositivo usted abre una puerta en donde personas con un poco de conocimiento pueden ingresar ahí adentro, y si ustedes tuvieron la mala suerte de acceder a su cuenta bancaria y claves, tienen un riesgo, ¿no? Obviamente un banco eso lo cuida, los dispositivos celulares de ustedes no. Le quiero agarrar hasta mi hija y a veces me hace estragos. Entonces, cada vez más se está trabajando en estos temas porque hoy no solo generan desfalcos desde el punto de vista económico, de poder capturar información, de tomarte un dato de una tarjeta de crédito y hacerte desastres, sino que a veces se dejan puertas para controlar procesos productivos y también generan otros tipos de desastres.
Con lo cual el tema de riesgo es algo que, no digo que es futuro ya en la actualidad, y que las empresas deberían administrar muchísimo. Nosotros tenemos en la empresa implementada la norma ISO TS 16949 y se nos viene... La TS 16949 es un documento técnico, es un desprendimiento de la ISO 9001 y va a apuntar también la recomendación del TÜV es esperar, porque todavía no se ha definido el nuevo documento. De hecho, hay un montón de documentos que van a apuntar, porque hablando en español, la 9001 es la madre de todas las normas, con lo cual cambió la madre, cambian las hijas, y va a haber una actualización. Todavía no está, hay que esperar, pero sí va a venir. Y va a estar muy alineada, bueno, de hecho la TS conceptualmente tiene mucho de gestión de riesgo, porque para la industria automotriz le interesa eso, cómo garantizar la provisión en todos los aspectos, con lo cual interiormente ya viene gestionando riesgo, pero obviamente se va a alinear a este nuevo documento de 10 capítulos y van a tener las distintas aclaraciones para el TS, pero seguro va a venir nuevo. Debería estar publicada antes del 2018, ¿no? Sí, yo creo que en 2016 va a haber muchísimos documentos nuevos. Va a haber muchísimos documentos nuevos. De hecho, por ejemplo, ISO 17025 para gestión de laboratorio de ensayo calibración. El capítulo 4 es un calco de la ISO 9001, se tendrá que adecuar. Bueno, y así un montón de documentos que son hijos de la 9001 se van a ir adecuando. Sí, eso, esperen, en 2016 seguro que va a ser. De todas maneras, que va a haber también la transición de 3 años, el IATF va a manejar esa transición. O sea, todo esto se maneja de manera controlada. Nuestra recomendación actual, a pesar de que estamos en condiciones de otorgar certificados, por lo menos con la acreditación TAX, digo al día de la fecha, se presupone que en marzo del 2016 ya OA va a estar alineado y podremos otorgar con la acreditación OA. Nuestra recomendación como organismo es que no se cambien todavía. Esperen, hay tiempo, tenemos 3 años, hay que dejar correr un poco el agua, que se aclaren un poco, porque ni siquiera dentro de los grupos auditores está claro cómo se va a analizar. Imagínense que analizar gestión de riesgo es algo muy subjetivo y puede haber muchas definiciones y muchas maneras de verlo, entonces hay que alinearse. Entonces dejemos que otros hagan experiencia y después vemos qué hacemos. Sería bueno que digan de qué empresa son. Somos de Curtién de Red. Ajá. El 90% de la producción es para la industria Automotriz. Y bueno, ahí tenemos implementada la ISO 9001, la 14001 y la ISO TS. Claro, por TS ya tenés 9000, o sea, TS incorpora 9000 porque de hecho es directo, y bueno, 14001 de medio ambiente, le falta 18. La teníamos. La teníamos. La tenemos implementada y en algún momento la certificamos. Ahora estamos trabajando para la 17025. El laboratorio, pero eso se acredita. No se certifica, eso lo tendrá que hacer con el OA, el organismo argentino de acreditación. Sí, Y eso se acredita. Y bueno, es un requerimiento de cliente. Sí, es mucho más complejo porque hay una evaluación técnica y una de sistema. Ahí van a notar una diferencia. En la auditoría van a se van a encontrar con 2 auditores sí o sí, donde uno será el evaluador técnico y el otro el sistema. Si ya vienen alineados con TS y todo eso, creo que la tienen resuelta. El tema de la evaluación técnica, porque ahí el auditor puede tomar posición sobre las competencias del personal. Y ahí es mucho más exigente. Sí, es la más complicada. Es la linda norma, sí. Pero yo me metí en este negocio a partir del 17025 en ensayos eléctricos hace mucho más, en el año 98. La transpiré un poco esa norma, sí, pero es bonito. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, yo quiero agradecer a Nicolás y a la UTN por este espacio que nos brindan, a la gente de proyección que también han colaborado para que estemos presentes y este esfuerzo. TÜV hace un tiempo está tomando una política de desarrollo hacia el interior. Como les comenté al principio, yo físicamente, mi DNI dice que soy de Rosario, ya no me acuerdo dónde queda mi casa, pero bueno, suelo volver. Estamos teniendo actividad acá bastante interesante en la región. Y dentro de este esquema que tiene TÜV de poder llegar más cercano a sus clientes y difundir todo lo que sean las actividades de certificación,
Queremos agradecer a la casa que nos permite poder explayarnos y un poco aclarar estas situaciones. Queremos a futuro también de hacer algo más profundo. Esto fue sinceramente muy de un nivel superficial. La idea es que tuvieran un pantallazo. Nosotros tenemos planificado a futuro dar capacitaciones específicas con respecto a la nueva norma. Inclusive se van a brindar para aquellos que hayan hecho los cursos de auditor interno jornadas de actualización para poder revalidar ese estatus de auditor interno con la nueva norma. Inclusive va a estar disponible, no creo que lo podamos hacer acá en Reconquista, pero sí seguramente en Rosario, jornadas de actualización para aquellos que estén calificados como auditores líder de IRCA, que bueno, que esa es una calificación profesional para poder desarrollarse como auditores y requieren una actualización por el cambio de la nueva norma. Creo que en esto va a plantear un plan de trabajo y seguramente conjuntamente con la UTN vamos a estar haciendo algo acá localmente, ¿no? Creo importante que, bueno, les agradezco la participación y que aprovechen esto, porque, bueno, no son muchos los puntos en Argentina que podemos estar presentes y sinceramente con el esfuerzo de la UTN y de proyección que esto sea gratuito también es importante. Antes de cerrar, sería bueno entender de que este pasaje a la versión 2015 no va a ser sencilla ni tan rápida, porque la gestión del riesgo, la planificación de la empresa en función de ese riesgo y la gestión del conocimiento son dos cosas realmente muy profundas que puede llegar a trasladar en el tiempo ese pasaje. ¿Qué entendés vos que se puede hacer como seminario o taller para ayudar a las empresas a ese cambio de versión para 2015, atendiendo estos dos aspectos fundamentales, la gestión del riesgo y la gestión del conocimiento? En función de algún taller, de algún seminario, qué duración podría tener, qué cantidad máxima de cupo en el cual se pueda trabajar en forma eficiente. Bueno, o sea, todo es factible. Yo quiero destacar un poco también el concepto de la UTN en el interior de la Argentina. Creo que es la universidad más federal que existe y que sinceramente como asistencia a las empresas creo que estaría bueno que se pudiera ofrecer un servicio en donde podamos canalizar estas dudas de gestión de riesgo y obviamente de aquellas empresas que quieran incorporarse y cómo implementar esas cuestiones. El hecho de que estén acá cerca, que sean vecinos, que se conozcan y puedan venir a hacer las actividades acá adentro, eso se puede organizar a través de la UTN y de poder asistir a las empresas en todas estas temáticas nuevas a partir ya sea de nuestra experiencia o de distintos profesionales que seguramente habrá en la región que podrán hablar con bastante propiedad en el tema. De hecho, de nuestra parte, desde el Club estamos a disposición de poder hacer algo conjunto. Siempre nos parece que es parte de nuestra estrategia estar presentes y colaborar en lo que podamos ayudar. Creo que así lo venimos haciendo hace un tiempo y gracias a Dios los referentes que tenemos localmente nos han dejado muy bien en la zona y bueno, tratamos de ser muy críticos al momento de hacer nuestro trabajo porque sabemos que los éxitos de ellos terminan siendo éxitos nuestros. Y hoy no solo la gente de proyección, sino la gente de Colmen lo vemos como referente de un poco de una gestión, obviamente muy a pulmón, y eso hay que destacarlo, y estamos haciendo trabajo conjunto con ellos que creo que es importante. Me parece usar las herramientas de la UTN y poder desarrollar capacitaciones, siempre capacitaciones que agreguen valor, por lo cual siempre intentamos que sean ambientes participativos, reducidos, para poder sumar, ¿no? Pero eso es factible. Podemos, sí, realmente yo, como mi experiencia como capacitador, siempre noto que la curva de atención se pierde muy rápidamente. Creo que con una jornada es suficiente. Obviamente con una asistencia reducida para poder participar y que cada uno pueda agregar sus expectativas personales, ¿no? Yo creo que podemos hablar. Hoy nosotros en Rosario estamos dictando cursos de un día de duración, que lo mismo podemos planificar para hacer el curso. Y el cupo normalmente hablamos entre 15 y 20 personas. Es la idea para que pueda haber interacción, ¿no?
Una cuestión es una capacitación, otra cuestión es un taller donde necesitamos también interactuar, y otra cuestión es una charla de estas características que tal vez he hablado demasiado yo y no tanto ustedes. La idea de la capacitación es más amplita. Bueno, si están hechas todas las preguntas o si de alguna manera se han quedado con los interrogantes necesarios. No, una última cosa, ahí está mi nombre y mi mail de TIUC, ahí están mis datos. Guido Castañazo, mi apellido no tiene mucho de alemán, @arc.tv.com. Aquel que tenga alguna necesidad, siempre la canalizo. Yo digo, yo contesto todos los mails, lo único que pido es tiempo. Mi vida me lleva por muchos lugares y a veces no tenemos señal, no tenemos nada y se hace difícil contestar, pero sí está el compromiso siempre de poder responder. Si a alguno le interesa la presentación, las puedo enviar, simplemente manden un mail, díganme la presentación de Reconquista UTN. Esto está disponible para ustedes, si les sirve, bienvenido. Como decimos siempre, si están contentos, díganlo afuera, si no, acá nos quedamos para escuchar la reclamo. Y gracias. Bueno, agradecemos entonces un aplauso.